San Bartolo Coyotepec, un pueblo que late con la esencia de la tierra. Forma parte de uno de los 570 municipios que integran la rica diversidad cultural y geográfica del estado de Oaxaca. Se encuentra a aproximadamente 25 minutos del centro de la ciudad. El nombre de San Bartolo Coyotepec tiene sus orígenes en la conquista española, cuando el lugar fue encomendado a Bartolomé Sánchez, un soldado enviado por Hernán Cortés. El nombre, San Bartolo, es un homenaje a este personaje histórico, mientras que Coyotepec mantiene el significado original en náhuatl, Cerro del Coyote, que hace referencia a la geografía del lugar y la presencia de estos animales en la región. El principal atractivo lo constituye el trabajo artesanal con barro negro. Aquí, el barro es más que un material, es símbolo de identidad y resistencia. Con cada pieza creada, los artesanos locales moldean la historia de un pueblo que ha sabido preservar sus tradiciones. Todos los artesanos de San Bartolo Coyotepec tienen el don albergado en la punta de sus dedos, el talento con el que convierten el grisáceo barro en brillantes obras de arte. Oh tierra mía donde he nacido yo, y que de barro soy, criatura amasada con tierra y agua, muéstrame tu historia para embellecer el origen de mi región. ¿Qué es el barro? ¿Cómo nos traen el barro del cerro? El cerro lo tenemos aquí, si lo toman como referencia, hay una cruz en el cerro, para que no hagamos hoyos por donde quiera en el cerro. Entonces hay una mina especial, y ahorita les cuento la historia del barro, cómo nace el barro. Nada más estamos aquí creando esto, que es el barro, como nos lo traen los muchachos del cerro, en costales, en la espalda, y aquí ya preparados para que ustedes observen qué es el barro y qué tiene el barro. El barro lo que tiene es silicio y manganeso. Mojando el barro van a observar que tiene lo que yo les digo, empieza a burbujear y el barro se empieza como si tuviera pólvora allá adentro, porque empieza a diluirse solito. El sello emblemático de una región proviene de un legado ancestral que puede surgir de la naturaleza curiosa del hombre por descubrir aquellos maravillosos regalos que nos brinda la Madre Tierra. La historia del barro, así a grandes rasgos. El barro negro fue conocido por Pedro Caballero, era un músico del pueblo. Ese señor Caballero se dedicaba a tener animales en el cerro. Él iba a pastar sus animales y pues, se quedaban 2 o 3 días en el cerro. No le preocupaba porque la gente antes era muy, así como que no había el robo, no existía. Dejaban los animales en el cerro. Y un día sin querer le agarra el sueño en un lugar donde era muy plano, ¿no? Pero sin querer, le agarra el sueño donde fue la laguna, que en algún año fue una laguna con muchos animales. Entonces pasó el tiempo y se secó la laguna. Y él empieza a jugar como estoy jugando yo ahora al barro. Y empieza a ver que es dócil el barro y empieza a hacer figuras donde él no tenía juguetes, porque pues no existían los juguetes. Empieza a jugar con el barro y se da cuenta que el barro es dócil. Pasan los años y en el siglo XVII vienen los padres dominicos y traen las técnicas que es crear piezas con platos y técnicas de cómo elaborar piezas que sean utilitarias. En ese cerro tenemos una mina y de esa mina traemos esto. Este es el barro, viene así, como si fuera una piedra. Es barro compactado. 3 kilómetros está la mina y para llegar hasta acá traemos el barro de su consistencia natural. Nosotros lo traemos de la mina. De hecho, nosotros somos una comunidad de usos y costumbres. Al decir esto que somos de usos y costumbres, tenemos creencias muy arraigadas, muy fuertes dentro de mi comunidad. Y una de ellas, y suena muy extraño, pero tengo que decirlo, fíjense que como comentan aquí los antepasados, es que la mina antes era una mujer, donde extraemos el barro es una mujer, y por eso cuenta la leyenda que ninguna mujer
puede ir a extraer barro a la mina, porque cuando pasa esto, la mina se pone celosa y en lugar de traer barro, todo el barro se convierte en piedra. Es una creencia, es parte de los usos y costumbres de mi comunidad, y pues les presento lo que es el barro. Es su consistencia, como te digo, nosotros lo traemos. Como honra a las enseñanzas ancestrales, muchos artesanos aún conservan las técnicas para trabajar el barro que les fueron heredadas de sus antepasados, verdaderos tesoros y símbolos de un legado trascendental. Ahorita vamos a explicar la fabricación, cómo se fabrica un jarro, una técnica de hace 2500 años aproximadamente. En Monte Albán hicieron los jarros de esta forma. Más adelante vamos a ver cómo cambia el barro, porque antes el barro pues no era ni negro y tampoco era brillante. El barro era siempre gris opaco, como las vasijas que vemos allá. Así era el barro. Y bueno, vamos a ver cómo se fabrican los jarros. Una técnica antigua. Lo primero, para llegar a esto, una semana de preparación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a mojar en un estanque, esas piedras de barro. Lo vamos a dejar 3 días en agua, y después de 3 días lo vamos a empezar a batir, porque se empiezan a deshacer esas piedras y se va a poder batir. Lo batimos y después de que queda como atole porque se bate, entonces se puede colar. Y se cuela por alguna impureza que pueda traer el barro, alguna raíz, alguna piedra que pudiera tener. Entonces se tiene que hacer eso. Hay que colar el barro y prácticamente lo vamos a dejar limpio. Después que está limpio, lo vamos a dejar que repose 3 días más. El barro prácticamente, cuando reposa 3 días más, el barro se va a poner como si fuera chicle. Se va a poner chicloso. Decimos nosotros, se va a poner plástico en 3 días. Y ya plástico lo vamos a poder amasar. El amasado no se va a hacer con las manos, lo vamos a hacer con los pies. Alguna piedra que pasara cuando se cuela el barro, la piedra va a romper la vasija cuando se meta al horno. Por eso lo amasamos con los pies. La planta del pie pues siempre es sensible a lo que toca, y así nos vamos a asegurar de que el barro vaya completamente limpio. Y vamos a tener la pasta, el barro, listo para poder trabajarlo. Hace rato comentaba que es un barro diferente a los demás que tenemos en Oaxaca. Aquí barros hay varios, pero este es diferente. La diferencia o su principal característica de este barro es que no tiene arena prácticamente este barro, y por lo tanto pues la fabricación pues va a ser diferente. Los demás que tienen mucha arena es un proceso de fabricación muy rápida, digamos, entre comillas. En este no se puede apresurar el barro. La técnica que utilizamos es una técnica de hace 2500 años. En Monte Albán utilizaron este tipo de técnica para hacer este tipo de jarros. ¿Por qué sabemos? Porque si ustedes van a Monte Albán, va a encontrar platos que son los tornos prehispánicos. Estos platos que tengo son encontrados, uno va contrapuesto al otro, y ese es un torno prehispánico. Eso va a encontrar en el Museo de Sitio de Monte Albán. Y bueno, la técnica consiste en hacerlo por partes. Estas vasijas no se hacen realmente así. Lo que ustedes están realmente viendo es una mera demostración. Un barro que no tiene arena es un barro que no se puede trabajar en un taller que esté abierto. Como este no se va a poder. ¿Por qué? Porque al no tener arena, el barro lo que va a hacer es, digamos, absorber muy rápida la humedad. Y entonces eso hace que el barro se empiece a cuartear.
talleres abiertos no se puede y lo vamos a hacer por partes. Así están las vasijas hechas. Y bueno, la primera parte, la base, de 15 centímetros aproximadamente de altura, hago 50. Voy a dejar que repose ahí 2 o 3 días. El taller pues nunca va a ser abierto, el taller siempre va a ser cerrado. Por eso el secado va a ser así, lento. En 2 o 3 días, esas bases prácticamente van a tener la suficiente resistencia para que puedan aguantar más rollos de barro o más capas de barro que yo le ponga. Y así nos vamos a ir hasta llegar a la altura que nosotros queremos. Por ejemplo, esa de 50-60 centímetros nos va a llevar como unos 3-4 partes de capas. Entonces así nos vamos. Ese es como vamos a trabajar el barro. Y bueno, andamos haciendo las bases un primer día, dejamos 2-3 días, digamos se pone resistente y le podemos agregar más capas. Y aquí andamos a 8 días. Aquí ya pasaron 8 días y prácticamente todos mis cuerpos que hice, si yo hice 50 bases, yo ya tengo 50 cuerpos acá. Y esos 50 cuerpos están perfectamente duros, más no secos. El taller nunca va a ser abierto, el taller siempre va a ser cerrado. Por eso su secado va a ser así, lento. Y entonces, por eso están así, suficientemente resistentes para que yo le pueda poner más peso a esos cuerpos. Entonces, lo que hice antes fue ponerle más agua a esta parte. Cuando nosotros le ponemos agua al barro, el barro todavía se va a poner más chicloso, se va a poner más plástico, se estira mejor. Por eso yo le agregué más agua al barro. Pesa más todavía. Pero estamos a 8 días y mis cuerpos están perfectamente duros, sin problema que se me puedan deformar o se me puedan caer. Hay que amasarlo. El amasado sirve para sacar la burbuja que tuviera el barro. Si nosotros no sacamos esa burbuja, lo que va a suceder es que se empieza a romper la vasija cuando la metamos al horno. Por eso va a ser importante hacer esto, hay que amasarlo. Y vamos a tener prácticamente listo el barro para poner los cuellos. Hice 50 bases, tengo 50 cuerpos y ahora tengo 50 cuellos. Esos 50 cuellos los empiezo a darle forma. Tenemos la forma del cuello. Utilizo una herramienta, un pedazo de piel, y la piel es de un toro, muy suave, muy fina. Y lo que va a hacer en el cuello es eso, me va a afinar mejor el cuello. Para eso lo utilizamos esta herramienta. Y entonces lo único que vamos a hacer es esto, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es esto. Le vamos a dar esta forma tradicional o típica de Coyotepec. Y esto se llama cántaro. Tenemos un cántaro y así lo hacemos. Y bueno, vasijas antiguas no eran decorativas. Las vasijas eran utilitarias, eran grises, eran opacas, nunca fueron negras y brillantes. Y entonces se utilizaban las vasijas, y esta vasija prácticamente que se hizo en 10 minutitos. Esta fue para sacar agua de los pozos. Por eso tenía la forma del cuello. Por eso se hacía esa forma. Ahí perfectamente se amarraba una soga. Y este cántaro siempre va a ser su base cóncava, nunca es plana. Entonces eso hacía de que se deladeaba cuando cayera al pozo, se deladeaba y entonces automáticamente el agua agarraba. Por eso fue diseñada así,
para sacar agua de los pozos. Esa de hoyitos que estamos allá, pues ya la forma cambia, ¿no? La boca ya es más ancha y tiene hoyitos. Y entonces era para prácticamente lavar ahí los granos de maíz. Para el nixtamal era un colador. Y totalmente lo opuesto es para almacenar el mezcal. Es totalmente opuesto, la boca ya es muy angosta. Y entonces eso hacía que se pudiera poner un tapón. En esos tiempos era el olote para que no se fugara el mezcal. La llegada de materiales como el plástico y el peltre sustituyeron el uso utilitario del barro, causando que el mercado decayera y causara un gran impacto en la economía del pueblo. En el 50 es cuando doña Rosa cambia el barro. Ella nace en 1900 y a los 80 años muere ella. Pero pues dejó un legado para el pueblo y para nosotros. ¿Por qué? Porque ella es la que cambia el barro. Antes el barro era gris y era opaco, era utilitario, pero llegó el plástico, llegó el peltre, el aluminio, y pasó que desplazó toda esa cerámica gris opaca. Y prácticamente pues al hacerlo brillar y hacerlo decorativo, porque lo hizo negro y brillante, por eso se salvó el barro. Por eso el impacto que tuvo ella fue muy importante, porque el barro que desapareció pues ya no se vendía, ya no lo compraban el plástico, el peltre, el aluminio, y entonces todo eso, la economía de este pueblo prácticamente se fue abajo. Y como ella lo cambió a decorativo, entonces por eso, digamos, salvó el barro, salvó la economía del pueblo. Esa fue un impacto en el pueblo, por eso sobrevivió el barro y por eso ahorita hay muchos que hacen barro decorativo. Y por eso la economía pues surgió otra vez, si no, aquí pues hubiera desaparecido este barro. Y esa es la importancia de doña Rosa, cambiar el barro a hacerlo negro brillante, ¿no? Gracias al surgimiento de un mercado nuevo y cada vez más demandante, los artesanos optaron por incluir tecnología y modificar sus procedimientos para hacer crecer la oferta que tenían. A pesar de eso, siguen conservando muchas de sus técnicas ancestrales. Ahora lo que nosotros hacemos, porque no podemos tardarnos tanto en la elaboración de piezas, es que nosotros vertimos cierta cantidad de costales dentro de este estanque y le ponemos cierta cantidad de agua, y lo que yo tengo es una licuadora en la parte de arriba. Eso ya es un proceso un poco más tecnológico para facilitar el desarrollo de nuestras piezas. Ahora lo que hacemos acá es que una vez que lo licuamos cierta cantidad de minutos, lo vertimos en estas tinas y lo vamos colando muchas veces. Ahorita, por ejemplo, ayer se hizo esto, está muy sucio todavía, tiene muchas piedritas, entonces nosotros lo vamos limpiando, vamos sacando todo esto. Esto es muy importante hacer dentro del proceso, porque hay como el barro viene todavía del campo, viene con raíces, viene con piedritas. Cuando estas piedritas o estas raíces llegan hasta el horno, las piezas suelen reventarse cuando tienen este tipo de piedras o raíces. Entonces por eso que nosotros se las vamos quitando. Ahora nosotros lo vamos colando varias veces hasta que queda de esta forma. Este es el barro que nosotros vamos a ocupar. Nosotros lo ocupamos totalmente líquido, porque aquí nosotros hacemos las tres técnicas de elaboración. Hacemos piezas en torno, piezas a mano, pero sobre todo piezas a la técnica nosotros le decimos vaciado, que es la elaboración de moldes. ¿Por qué nosotros tenemos muchos moldes? Porque gracias a Dios somos uno de los talleres principales dentro de la comunidad, entonces tenemos la facilidad de hacer pues muchas piezas del mismo modelo. Esta es la segunda parte del proceso de elaboración de las piezas del barro negro, el cual se trata, nosotros le llamamos, este es el torno, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos aquí
o lo que la maestra se especializa en hacer, pues es en limpiar la pieza de todas las imperfecciones de las cuales sale con el molde. Tenemos, por ejemplo, aquí una pieza que sale así tal cual, con rebabas, con muchos hoyitos. Entonces aquí la maestra se encarga de dejarla así, ya de dejarla casi perfecta. Entonces ella es la responsable de la estética de todas las piezas. Nuestras herramientas aquí siguen siendo muy básicas, ¿eh? Mira, la primera pues es un pedazo de una cubetita, nada más se recorta, se le quita el filo. Es una esponja con agua. Y un pedacito de cegueta. Esto es tal cual para hacer este proceso. Aquí ya los dejo para que les muestre a la maestra cómo se hace. Y bueno, nos vamos al 50. Esto que se hizo, pues es tradición, ha pasado de generación en generación, y nos vamos a ir hasta el 50. En 1950, Doña Rosa va a cambiar el barro. Lo que ella va a utilizar para hacerlo brillar es utilizar una piedra como esta. Esta es una piedra de cuarzo, y antes de ir al fuego va a hacer esto, va a empezar a sellar, o empezó a sellar, o a compactar el barro, y al hacer eso va saliendo el brillo natural. Antes de ir al fuego, aquí no agregamos alguna pintura, no agregamos esmaltes, no agregamos barniz, no le ponemos absolutamente nada, solamente es sellarlo con piedra de cuarzo antes de ir al fuego, y nos va a dar este brillo natural, y brilla por la calidad que tiene este barro. El barro es muy fino, es un barro que no tiene arena, por esa razón nos da este brillo natural antes de ir al fuego. Y tenemos un brillo natural. A la técnica no se le conoce como pulir, a esta técnica se le conoce como bruñir. Es un bruñido, es un sellado o un compactado con piedra de cuarzo antes de ir al fuego. Y esto es lo que cambió el barro, porque antes era opaco. Como lo hace negro, porque negro no está. Todas las piezas bonitas tienen que estar aquí, siempre, siempre. Mira. Esta es una pieza que se le hizo ese trabajo, en la cual va a tener un contraste entre lo brilloso y lo mate. Ahora ya jugamos con eso, tratando de sacar en sí lo que mi papá y yo hemos tratado de lograr con el tiempo, es hacer que el barro negro quede como un espejo. En algún momento vimos una pieza así que salió por equivocación, y desde ahí estamos nosotros con que queremos eso, queremos encontrar. Ese es el objetivo de nuestro ser, es con lo que nosotros queremos llegar a trascender dentro de mi comunidad. Ese es nuestro objetivo. Entonces, aquí por ejemplo, esta es una pieza de barro tradicional, mira, así acabada, luce muy rústica, pues, no es tan estética. Y incluso, eso es a lo que me refiero, y esta pieza aún todavía no terminada, ya luce diferente. Estamos abriendo nosotros otro mercado, y este es como el secreto de mi taller. Este es el secreto familiar que nosotros tenemos. Tengo que recordarles que este es un taller familiar. Todas las personas que están dentro de este taller somos familia. Bueno, en esta parte del proceso, esta es la parte más delicada, por así decirlo, porque esta es la parte creativa. Esta es la parte del diseño de las piezas. Aquí, por ejemplo, Esmeralda es una de las personas que nos ayudan aquí con
Pues con esta parte, con lo que nosotros le llamamos el calado. Esto, todo lo bonito de una pieza, siempre va a salir de la creatividad de cada una de las personas que estén en esta área en concreto. Aquí sí depende mucho cómo vengas de tus emociones, porque si vienes muy estresado, muy enojado, vienes muy molesto, las piezas, como tienes mayor temperatura corporal, tiendes a secar las piezas muy rápido. Entonces aquí por lo regular tienes que estar muy tranquilo, muy relax, como le decimos nosotros, ¿no? Igual te comento, las herramientas que nosotros utilizamos aquí son herramientas muy sencillas. Por ejemplo, nuevamente, este es una cegueta, le sacamos punta, nosotros le decimos caladores, porque pues es lo que hacemos acá. Es una tapa de cola loca, nada más le quemamos la puntita para poder hacer puntos. El peine de alguien que nos encontremos por ahí, y una cuchara y un alisador, ¿no? Esta es una válvula de un carro. Nosotros le sacamos la cabeza de un motor, todo lo único que nosotros le sacamos es punta para quitarle todo el filo para poder pulir las piezas. Aquí también con nosotros está pues la maestra Cheli. Ella sí es muy importante dentro de mi taller. El trabajo que ella hace no solo por esta parte, sino porque ella también se encarga de lo que es el brillo de las piezas de mi taller. Lo que les explicaba yo ese día, nosotros tenemos un secreto dentro de nuestro taller que no compartimos con nadie, que va a ser difícil también de que se los explique ahorita, pero sí ella es la responsable de esta parte, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que está haciendo es esto, pues, ¿no? Está quitándole acá la pieza, se ve muy rústica, ¿no? A pesar de que ya se empieza a ver un poco elegante, ahorita ella le va a dejar todo esto pulido, todo esto liso, en total sin ningún relieve rústico, ¿no? Ella es la encargada de esto. Bueno, esta es la parte este es el secreto de mi comunidad, la técnica del horneado. Este es un horno de barro negro, el cual es como muy similar a cómo se hornea la barbacoa. Es muy similar porque el fuego va en la parte de abajo. Nosotros tenemos el horno o el hoyo donde van las piezas y nosotros vamos acomodando las piezas acá. Lo que aquí es muy importante, por eso les decía desde el inicio que el barro tiene que ir colado, porque como van piezas sobre piezas, aquí ha pasado de que por una pieza que se rompe abajo, se van todas las piezas hacia abajo. Es por eso que hay que ir limpiando todo el barro. Entonces nosotros a cierta temperatura, desconocería o me estuviera yo mintiendo si te dijera los grados exactos a los cuales nosotros ahogamos nuestro horno. Lo que hacemos nosotros es que lo alimentamos por la parte de abajo con leña. Por eso es que el barro negro, hay un mito muy fuerte sobre él, que antes decían que tenía plomo, porque no desconocían cómo era su horneado. Entonces no, como es un horneado en leña, nuestro proceso es totalmente natural, ustedes lo están viendo. Entonces es un libre de plomo. Es un punto que tienen que marcar sobre cómo es nuestro horneado. Y nosotros a cierta temperatura lo ahogamos y lo tapamos. Lo tapamos con lodo para después ya al otro día, a los 2 días, lo destapamos y ya salen las piezas así. Ahora les enseño el horno. El horno es aquí donde está la familia, mi mamá, mi abuelita, mi tía y mi tío. Creo que sacaron piezas del horno. El horno es un horno prehispánico, les digo, dentro de la tierra. Se meten primero una persona a llenar el horno de muchas piezas. Bajan las escaleras para poder alimentar el horno. Se alimenta de leña de encino, mezquite, 18 horas de lumbre para que salgan bien cocidos, plateados. Y desde aquellos años ya hacían ollas grandes para llenar el horno rápido. Entonces 18 horas de lumbre, y cuando salen del horno de su color gris, no negro, brillante como ahora. Ahora lo que estamos haciendo es pulir, que sea el barro policromado, y en aquellos años era el uso para el mezcal y para agua. Eso era lo que vendíamos antes. Antiguamente
Las vasijas se quemaban de 14 a 15 horas. Y yo lo digo así porque no hay un termómetro. Es un cálculo, por eso lo digo así. De 14 a 15 horas, pero eran totalmente grises, pero servían para esto, para los líquidos. Lo va a reducir a 10 a 8 horas y nos va a dar ese color negro. En el horno da el color, tampoco lo pintamos. Lo único que le agregamos es agua. Por eso es un brillo natural y también es un color natural. Pero se va a volver decorativo. Ya no va a ser para los líquidos. ¿Por qué? Porque cuando baja el tiempo de quemado, también va a bajar la temperatura. Poco tiempo en el horno, vamos a tener poca temperatura. ¿Qué va a pasar? Pues el fuego no logra sellar el poro por la baja temperatura que va a tener. Entonces esa pieza negra y brillante va a quedar porosa y por ese poro se va a pasar los líquidos. Por eso se vuelve así, decorativo, ya no para los líquidos. Como el barro negro una vez horneado y si se llega a romper ya no sirve para nada, entonces nosotros lo vamos separando y pues ya hacemos polvo y lo ocupamos para tapar baches. Y ese es en sí el proceso completo del barro negro. Bueno, lo que hacemos en esta área es el personalizado de las piezas. Por ejemplo, nosotros somos un taller certificado por FONAR como un taller de artesanía útil y libre de plomo. Tenemos fuimos los primeros, el primer certificado que lo tuvimos fue 2002, 2004 y el que tenemos ahorita es 2024, 2027. Tenemos el estudio, está mi nombre, estamos certificados como artesanía útil y libre de plomo. Entonces nosotros tenemos mucho trabajo ahorita con vajillas. Entonces antes les poníamos un sello, pero las piezas se veían muy rústicas. Entonces un día, viendo TikTok, la verdad ahí así fue donde encontramos una cortadora en láser. Entonces lo que hacemos ahorita nosotros es grabar y personalizar para restaurantes o para familias enteras los platos con láser. Y por ejemplo se ven así. Fíjate que esto de las certificaciones y todo también incluye mucho el apoyo que nos han brindado algunas instituciones, ¿no? Porque por ejemplo la última certificación la obtuvimos gracias a la Secretaría de Economía. Hay que estar pendiente, ¿no? Ahí es donde muchos artesanos nos falla, que no queremos perder a veces el tiempo, no queremos dedicarnos un día. Nos hace falta acercarnos a otras instancias, a capacitaciones. Entonces nosotros un día fuimos a una capacitación para lograr la certificación y fíjate que fuimos al inicio con desconfianza. Pensamos en el mito de que el barro negro iba, tal vez no iba a aprobar el sello de libre de plomo, pero como se los decía, el sello es nos los otorgó FONAR. Y pues en sí, amigos, este es el proceso del barro negro. Las artesanías son un conjunto del diseño, estética, arte, complejidad y sentimientos plasmados en una pieza. Por esto, es importante el reconocimiento de los artesanos como maestros en sus técnicas ancestrales, aprendidas en el seno familiar, que les ayudarán a continuar con una larga tradición. Fíjense que dentro de la estructura de un taller como el de nosotros, que es familiar, siempre tratamos de reconocer pues lo que hacemos, ¿no? El hecho de que cada uno de aquí nos especialicemos en una parte, en un área de nuestro trabajo, de esta pieza, pues, ¿no? Que desde el día que se elaboró por Félix, hasta el día que salió a la venta, hasta el día que se va la pieza, pues cada uno trata de hacer lo mejor lo que puede, y al final de cuentas es que nos especializamos en este trabajo, ¿no?
Por eso es que nosotros nos reconocemos como maestros, ¿no? Maestros artesanos, porque tal vez no todos lleguemos, ¿no? Como ahorita hay una tendencia de que te vuelves artista, ¿no? Haciendo artesanías, ¿no? Entonces, tal vez no todos lo lleguemos a hacer, pero por mientras nos reconocemos como ya maestros artesanos, ¿no? Quizás todavía no tenemos, me falta pues el conocimiento ya está, me falta nada más pues el reconocimiento y tengo que empezar por mi propia casa. Entonces, tenemos que darnos el valor a cada uno de los que nos ayudan dentro de este taller. Y pues, ¿qué es lo que son, no? Son maestros artesanos. Es por eso que nosotros nos decimos maestros dentro de lo que hacemos. Pues los invito, ¿no? a todos y cada una de las personas que lleguen a ver esto, para que se den una oportunidad de conocer parte de nuestro estado, ¿no? Parte de lo que es nuestra cultura y qué mejor que visitar un taller totalmente artesanal como el de nosotros, ¿no? Como se los comenté al inicio del taller, somos un taller familiar, son bienvenidos. Nos encontramos ubicados en el municipio de San Bartolo, Coyotepec, en la calle de Benito Juárez número 31. Y pues son bienvenidos al taller de alfarerías, artesanías de barro negro Doña Mariana.